En este martes de la 27ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos propone para nuestra reflexión el texto de Lucas 10, 38 al 42. Se los leo. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, y solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y no se la quitarán. Jesús había estado atravesando Samaria, y en algún momento debió dejar Samaria y entrar en Judea, pues los relatos que siguen parece que tuvieron lugar ya en tierra de judíos. Judea está al sur de Israel, y la ciudad capital de Judea y de todo Israel es Jerusalén, que como sabemos es el destino de Jesús. Según los evangelistas, Jesús no volverá a Galilea, sino hasta después de su resurrección. Ahora bien, con el relato que les acabo de leer, Jesús comienza su enseñanza acerca de la oración. El tema de la oración es muy querido en Lucas. Él es quien nos va a mostrar con más frecuencia a Jesús en oración. Lucas nos acaba de relatar la parábola del buen samaritano y ha resaltado la invitación que nos hace Jesús de hacer por el prójimo. Si quieres heredar la vida eterna, haz como el samaritano, ayuda a tu prójimo. Y el relato que comentamos ayer concluyó con las palabras que Jesús le dice al experto de la ley: vete y haz tú lo mismo, pues si haces así, vivirás y serás feliz. Bueno, pues inmediatamente después de la parábola del buen samaritano, sigue el texto que les acabo de leer, y da la impresión que está en clara contradicción con la enseñanza de ayer. Pareciese más bien que Jesús descalifica el hacer de Marta. El relato de hoy hay que entenderlo a la luz del relato de ayer, pues la enseñanza de hoy acerca de la oración es un complemento a la enseñanza de ayer acerca de la acción. Debemos aprender que acción y oración se potencian mutuamente. La espiritualidad ignaciana sostiene que debemos ser contemplativos en la acción, pues acción sin oración es puro voluntarismo, y oración sin acción es inútil. Nuestro hacer por el prójimo debe ser movido y motivado por nuestra correcta relación con Dios. Para aprender esta enseñanza, veamos el texto en detalle. Mientras iba caminando, dice el texto, entró Jesús en una aldea. Se supone, por lo que sigue, que es una aldea judía. Luego, Lucas nos describe a la familia que lo acoge y nos dice: una mujer llamada Marta lo recibió en su casa, y esa tenía una hermana llamada María. El carácter de estas dos hermanas coincide con el carácter de las dos hermanas de Lázaro, de las que nos habla el evangelista Juan, y que también se llamaban Marta y María. La familia de Lázaro era muy amiga de Jesús, pero ellos vivían en Betania, muy cerca de Jerusalén, y a Jesús aún le falta mucho para llegar a Jerusalén. Para el evangelista, las distancias geográficas no son un problema, pues su evangelio no es biográfico, sino catequético, y por tanto lo que le interesa no es la precisión del lugar, sino la enseñanza. Después de presentarnos a la familia, Lucas nos cuenta lo que hacían. María estaba, dice, sentada a los pies del Señor, y escuchaba su palabra, y Marta se multiplicaba para darse abasto con el servicio. Las dos hermanas representan los dos aspectos de la vida cristiana. La acción es prefigurada en Marta, pues ella andaba ocupada en atender a los huéspedes, y la contemplación es prefigurada en María, pues se encuentra sentada a los pies de Jesús.
La postura de María nos recuerda a la de aquella mujer que entró en casa de Simón el fariseo con un frasco de alabastro de perfume y que se sentó a los pies de Jesús a llorar y a besarlo. Y discípulo se define como aquel que aprende a los pies de su maestro. Una vez descrita la escena, Lucas pasa a describirnos la enseñanza. Marta, cansada de tanto trajín, al ver que no podía sola y que María no la ayudaba, dice el texto que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. El reclamo que hace Marta parece válido, y tiene razón. Si las dos hermanas han recibido a Jesús y a su comitiva, es lógico que las dos hermanas se ocupen de la atención. Aquí María se pasa de fresca al ir a sentarse a los pies de Jesús, habiendo tanto que hacer. Además, Marta le pide a Jesús que se lo diga. Así como le dijo al letrado que vaya y ayude a su prójimo, si es que quiere vivir. Y entonces el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas y solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. En su respuesta, da la impresión que Jesús apoya la despreocupación de María en contra del válido reclamo de su hermana Marta. Pero lo que Jesús busca es enseñarnos que la única cosa necesaria es que Dios reine. Les propongo 3 explicaciones de este relato. La primera explicación es la siguiente. Recordemos que Jesús está enseñando a los suyos en el camino y que su primera preocupación es enseñar a sus discípulos cómo tienen que vivir si quieren ayudar al Padre a reinar. Y Jesús ha entrado en casa de Marta y María a enseñar. Él no fue invitado a comer, como en otras ocasiones. Y María ha entendido los deseos de Jesús y está haciendo lo que Él espera que hiciesen todos: sentarse a sus pies a aprender el camino. Por eso, ella ha escogido la mejor parte y no se la quitarán, pues lo que aprenda del camino de Jesús y asimile en su corazón, no lo podrá perder y le servirá para toda la vida. Marta, en cambio, no ha entendido lo que quería Jesús, y más bien se pone a atenderlo. Jesús lo que quería era enseñar, su objetivo no era comer, y por eso le dice que andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Pero son cosas que no se te quedan en el corazón y no te sirven para la vida. La única cosa necesaria es que aprendas el camino que te lleva a la vida. La segunda explicación es que las dos hermanas representan a la iglesia del tiempo en que Lucas escribió su evangelio. Marta representa a la iglesia que viene del judaísmo. Estos siempre andaban preocupados con observar la ley y con hacer las cosas que la ley prescribía. Recordemos que al inicio muchos judíos que se hicieron cristianos no dejaron de ser judíos y de practicar el judaísmo. Por ejemplo, Hechos 3:1 nos dice que Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona, es decir, una de las oraciones que tenían los judíos. Pues al principio el cristianismo se vio como un modo distinto de ser judío. Eran unos judíos que creían que Jesús era el Mesías. La comunidad venida del judaísmo recibe a Jesús, pero no aprende de él. Más bien quiere arrastrar a los cristianos venidos del paganismo a que asuman las prescripciones de la ley de Moisés. María, en cambio, representa a la iglesia que viene del mundo pagano, es decir, la de aquellos paganos que se habían convertido al cristianismo. El deseo de estos cristianos era aprender el camino de Jesús y no les interesaba observar las prescripciones judías. Y el relato busca enseñar a la iglesia venida del judaísmo que lo que hay que hacer es aprender el camino cristiano. Esa es la única cosa necesaria. Y la tercera explicación nos enseña que si bien el cristianismo se define por el hacer por el prójimo, si tu vida no está centrada en Dios,
se convierte en un activismo inmediatista y sin sentido. El hacer del cristiano debe nutrirse de la oración. La oración es el punto de partida de la acción. El reflexionar en la palabra de Dios, que es lo que hace María, debe ser el motor de nuestra acción por el prójimo. A su vez, la acción nos debe llevar a la oración. Aquí Jesús le pide a Marta que se ponga junto a María, pues si el hacer por el otro te lleva a quejarte del otro y amargarte la vida, entonces no has aprendido bien lo que significa ser cristiano. Marta, si hubieses aprendido lo que enseña Jesús, servirías con alegría y sin quejarte. Concluyamos esta enseñanza revisando nuestras vidas y viendo si hemos integrado correctamente la oración y la acción, pues ambas conforman el camino cristiano. Sin acción por el otro, uno no es cristiano. Pero sin oración, nuestra acción por el otro no será ni gratuita ni alegre. Y luego considerar la necesidad de una sincera y permanente vida de oración. Pidámosle pues a Dios que nos ayude para que la reflexión de su palabra nos lleve a servir mejor al prójimo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.